Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenas tardes, mis queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria. Soy Erika, quien conducirá este espacio junto a Nelly. ¿Qué tal, Nelly? Buenas tardes, Erika. Buenas tardes, queridos niños y niñas. Queremos presentarles la experiencia de aprendizaje. Reconocemos el uso del tiempo libre como nuestro derecho, ya que la pandemia y el confinamiento puso en evidencia la organización de las comunidades para el cuidado de la salud de los pobladores, evidenciándose actos de solidaridad, colaboración y ayuda mutua. Sin embargo, los niños y las niñas, influenciados por la familia, asumen roles y tareas asociadas a las responsabilidades y obligaciones, como cuidar a los hermanos y hermanas menores, labores domésticas, trabajos comunales, sin tomar en cuenta las preferencias en el uso del tiempo libre de los niños y niñas, promoviendo su desarrollo personal y social como parte de su formación integral. Así es, Nelly. Por ello, vemos la necesidad de que nuestros niños y niñas se conviertan en promotores y a través de los insumos que aportarán las áreas de ciencia y tecnología, matemática, personal social y comunicación, responderán a las interrogantes. ¿Cómo estamos utilizando nuestro tiempo libre? ¿De qué manera podemos utilizar nuestro tiempo libre? Y como producto de las actividades que realizarán en las próximas 2 semanas, obtendrán un mural para promover el buen uso del tiempo libre a través de diversas estrategias. Sí, Erika, y para la elaboración del mural, nuestros niños y niñas tendrán que considerar los siguientes criterios. Se relaciona con los demás expresando su desacuerdo frente a situaciones que vulneran su tiempo libre. Propone estrategias orientadas a su buen uso que lo hace sentir bien. Escribe textos sobre el uso del tiempo libre de forma coherente e incorpora un vocabulario propio de los campos del saber y utiliza recursos gramaticales ortográficos. Revisa el texto para determinar si se ajusta a la situación comunicativa, si usó los recursos ortográficos con el fin de mejorarlo. Elabora una tabla de doble entrada, indicando las formas geométricas tridimensionales, cubos y prismas de base cuadrangular, que utilizará para elaborar su juguete favorito. Describe estas formas mediante sus elementos, número de caras, vértices y aristas. Construye un juguete favorito utilizando formas geométricas tridimensionales, cubos y prismas de base cuadrangular. Describe estas formas mediante sus elementos, caras, vértices y aristas, usando dibujos. Explica, a través de información e imágenes, por qué diseñar y construir objetos es una actividad que permite satisfacer necesidades y que puede ser realizada en su tiempo libre. Diseña su solución tecnológica utilizando dibujos, describiendo sus partes, procedimientos, características, forma, estructura y función, e indicando las herramientas, instrumentos y materiales a usar.
Niñas y niños del tercer y cuarto grado de primaria, imagino que ya están listos para iniciar la sesión del día de hoy. ¡Qué bueno! El título de la sesión del día de hoy es: explicamos por qué diseñar y construir objetos sería una actividad a realizar en nuestro tiempo libre. Y el propósito de la sesión será explicar por qué diseñar y construir objetos serían actividades a realizar en el tiempo libre. ¿Y saben qué actividades tendrán que realizar para poder alcanzar el propósito que les hemos planteado? Déjenme contarles que para poder cumplir el propósito de la sesión del día de hoy, tendrán que realizar las siguientes actividades. Primero, reflexionarán sobre un problema. Segundo, dialogarán con un familiar sobre el por qué crear o inventar objetos podría ser una actividad interesante para realizar en el tiempo libre. Tercero, escucharán una lectura y analizarán la información a partir de preguntas. Cuarto, elaborarán texto acompañado de dibujos sobre el por qué crear objetos satisface sus necesidades y puede ser una actividad para realizar en su tiempo libre. Nelly, es importante mencionar a nuestros niños y niñas que tengan cerca sus útiles escolares a utilizar, como su cuaderno de apuntes, lápiz, borrador, entre otros. Asimismo, no olviden que su trabajo en esta sesión y en las siguientes sesiones lo utilizarán como insumos en la propuesta con estrategias que motiven y generen compromisos para el buen uso del tiempo libre. Niños y niñas, no se olviden de invitar a papá, a mamá o a un familiar para que les acompañe mientras aprenden sobre ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes del tercer y cuarto grado de educación primaria Aprendo en Casa. Iniciaremos la sesión del día de hoy comentándoles la siguiente situación. Fabián llegó de visita a la casa de su tío Ricardo y observó cómo su tío estaba construyendo unos objetos a partir de residuos sólidos, como el plástico. Fabián quedó muy sorprendido por las diversas herramientas que su tío había creado para trabajar en su biohuerto. El tío de Fabián le explicó que aprendió a diseñar y construir objetos en su instituto y ahora él, en su tiempo libre, trata de crear objetos que puedan ser útiles para él y sus familiares. ¿Y ustedes, niños y niñas, qué creen, niños y niñas, acerca de lo que hace el tío de Fabián en su tiempo libre? ¿Creen que diseñar y construir objetos sea una buena idea de qué hacer en nuestro tiempo libre? ¿Por qué? Nelly, ¿qué te parece si invitamos a nuestros niños y niñas a resolver estas interrogantes? Excelente idea, Erika. Niños y niñas, vamos a plantearles la pregunta sobre la cual trabajarán el día de hoy. La pregunta es: ¿por qué diseñar y construir objetos podría ser una actividad a realizar en nuestro tiempo libre? Buena pregunta, Nelly. Y será muy importante y necesario que nuestros niños y niñas nos ayuden a responderla. Repetiré la pregunta
porque con ella iniciarán la indagación del día de hoy. Díganle al familiar que les acompaña que les ayude a anotar la pregunta en su cuaderno de apuntes. ¿Listos? Entonces, a repetir la pregunta. ¿Por qué diseñar y construir objetos podría ser una actividad a realizar en nuestro tiempo libre? ¿Anotaron la pregunta? ¡Excelente! Ahora van a dialogar con su familiar sobre la respuesta a la pregunta. También pueden decirle que le den sus ideas. ¿Listos para dialogar con su familiar? ¿Sí? Entonces, empecemos a dialogar. ¿Terminaron? Muy bien. Ahora escriban su respuesta en su cuaderno de apuntes. A empezar a escribir. Sigan, si pueden hacerlo. Muy bien, creo que ya tienen su respuesta escrita. Entonces, vamos a continuar, porque es el momento de que los niños y las niñas comprueben la respuesta que han escrito. Y para poder comprobar su respuesta, van a necesitar información. Amiguitos, ¿de dónde creen que podrían obtener la información que les ayude a comprobar su respuesta? En su cuaderno de apuntes van a escribir de dónde creen ustedes que podrían obtener la información. ¡Vamos! Tienen un momento para escribir. A empezar. ¿Terminaron de escribir? Les daremos un tiempito más. Muy bien, creo que ya terminaron. ¿Y qué escribieron? Erika, creo que nuestros niños y niñas han podido mencionar un libro sobre la creación de objetos tecnológicos, la radio, una enciclopedia, su cuaderno de autoaprendizaje de ciencia y tecnología o una revista científica. Muy bien pensado. Felicitaciones, niños y niñas, por el excelente trabajo que han realizado. Pero en este momento, nosotros les ayudaremos a obtener información, ya que por la forma en que podemos contagiarnos de la COVID-19, tenemos que estar distanciados físicamente de las personas, por lo que no deben salir a buscar un libro u otro material informativo que podrían necesitar. Lo que sí podrían hacer, además de escucharnos, es conversar con algún familiar para conocer sus ideas. Así es, Erika. No podemos salir de casa para evitar el contagio con la COVID-19. Por eso hemos traído un texto sobre Encontramos soluciones. De esta lectura obtendrán la información que necesitan. Por eso, con ayuda de su familiar, anoten en su cuaderno de apuntes algunas ideas que les parezcan interesantes y necesarias para comprobar su respuesta. Muy bien, niños y niñas. Voy a iniciar la lectura. Atentos. La lectura titula Encontramos soluciones. Un objeto es cualquier cosa que ha sido creada por el ser humano
para satisfacer sus necesidades o la de otros. Por ejemplo, cuando alguien tuvo la necesidad de unir dos pedazos de tela para hacer su ropa, se le ocurrió inventar la aguja, o como cuando alguien quiso mejorar la forma de regar las plantas cultivadas en la chacra, ahorrando la mayor cantidad de agua, apareció el riego por goteo. Estos objetos, que pueden ser tan simples como la aguja o tan complejos como un sistema de riego por goteo, son producto de un proceso de diseño y construcción para resolver de forma práctica situaciones y problemas ligados a las necesidades y demandas de su propia vida. Es decir, para obtenerlos se ha seguido una serie de pasos. Los pasos que conforman este proceso creativo son la identificación del problema o necesidad. Aquí se determina cuál es el problema, necesidad o deseo, y se piensa sobre las formas de cómo solucionarlo, es decir, ¿qué objeto crearemos como solución al problema? 2. Diseño del objeto. En esta parte se dibuja ese objeto a crear, se señalan sus partes, se indica qué material usarán para construirlo. 3. La construcción del objeto. Aquí se construye el objeto que resolverá el problema. Se manipularán muchas herramientas y materiales. 4. La validación del objeto. En este paso se pondrá a prueba el objeto creado, es decir, vamos a ver si funciona o no, para ver qué cambios o ajustes tenemos que hacerle. 5. Presentar el objeto, es decir, la solución. Aquí se muestra el objeto en su versión final, ya con todos los cambios y reajustes realizados. Este proceso permite que las personas se familiaricen con los avances tecnológicos, que analicen cómo están compuestos, que distingan sobre cómo funcionan y que los comparen con otras tecnologías ya conocidas. Además, los objetos tecnológicos no son ajenos a las personas, ni mucho menos extraños. Actualmente, los niños exploran, manipulan y conocen objetos y productos tecnológicos mejor que los adultos, encontrándose, además, en ventaja en cuanto a los cambios producidos en los mismos. Porque a diferencia de los conocimientos científicos, aquellos que pueden permanecer inalterables por largo tiempo, los objetos tecnológicos cambian con el tiempo. Gracias por tan importante información, Erika. Amiguitos, ¿pudieron realizar sus anotaciones? ¡Qué bien! Ahora conversen con su familiar en base a las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿cómo las personas han satisfecho algunas necesidades a través del tiempo? Segunda pregunta: ¿creen que puedan diseñar y construir objetos en sus casas? ¿Qué objetos crearían? ¿Por qué? Tercera pregunta: ¿qué beneficios se podría tener al diseñar y construir objetos en casa? ¡Excelente trabajo
el que están realizando niños y niñas del tercer y cuarto grado. Es el momento de que comparen la respuesta que dieron a la pregunta ¿por qué diseñar y construir objetos podría ser una actividad a realizar en nuestro tiempo libre? Con los datos que han obtenido de la información brindada en la lectura y de las actividades realizadas. Es decir, van a mirar la respuesta que escribieron al inicio, con ayuda de su familiar, y luego van a observar los datos que obtuvieron de la lectura y que anotaron en su cuaderno de apuntes. Traten de encontrar las diferencias y similitudes. Empecemos a comparar. Dialoguen con su familiar sobre lo que han encontrado. ¿Terminaron? Muy bien. Ahora, con la ayuda de su familiar, van a escribir su respuesta final a la pregunta: ¿por qué diseñar y construir objetos podría ser una actividad a realizar en nuestro tiempo libre? Empiecen a escribir. Muy bien, felicitaciones a ambos por compartir este saber. Al finalizar el programa, utilizarán esta respuesta para escribir el texto, para explicar por qué diseñar y construir objetos les permite satisfacer sus necesidades y puede ser una actividad para realizar en su tiempo libre. De igual forma, van a realizar dibujos que acompañen al texto. Estimados niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria, al finalizar el programa de hoy, van a comentar a sus padres y familiares sobre lo que han aprendido el día de hoy. Y luego determinarán si en su tiempo libre realizarán la creación de objetos y por qué lo harían. No olviden que todo aquello que produzcan en cada sesión de aprendizaje deberá ser guardado en su portafolio. Queridas niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro encuentro radial. Estamos muy contentos de haber compartido estos aprendizajes con ustedes. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto les ayudará a sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes, para que se comuniquen con las familias y por medio de ellas con sus estudiantes, para animarlos a que sigan participando en el desarrollo de las sesiones radiales y responder consultas cuando sea necesario, así como planificando las actividades de aprendizaje complementarias e incluida la retroalimentación a partir de las sesiones que escuchamos. Asimismo, sigan orientando a sus estudiantes sobre el uso del portafolio. Gracias por seguir apoyando esta tarea. Gracias, niños, niñas y familia. Y nos encontramos la próxima semana en el siguiente programa radial. ¡Hasta pronto! Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.